nuestra ciudad, como seguramente en muchísimas otras, convivimos con conceptos o con nociones, con algunas afirmaciones que las damos como buenas de hecho, sin preguntarnos si es así o no. Estos conceptos, muchas veces transformados en certezas, definen la manera en la que vemos y entendemos la ciudad. Por eso proponemos interrogar esas cuestiones que parecen tan sólidas, esas certezas, ponerles pequeños signos de pregunta a cada una de esas afirmaciones. Poner a la ciudad en cuestión, en debate, volver a pensarla, pero no para buscar nuevas certezas, sino para analizarla sin estereotipos. Si vale como ejemplo, muchas veces decimos, Río Tercero es una ciudad industrial, o decimos, en esta ciudad el progreso es permanente. Entonces, la propuesta es ponerle signos de pregunta a esas afirmaciones. ¿Fue una ciudad industrial? ¿Lo es todavía? ¿El progreso, si fue permanente, aún lo es? ¿Lo será? Incluso cuando hablamos de progreso, ¿qué decimos cuando decimos progreso? Poner a la ciudad en cuestión no significa encontrar grandes respuestas, sino más bien enriquecer con nuevas preguntas. Comenzamos una nueva emisión de La Ciudad en Cuestión, este programa en el que planteamos una temática y la ponemos justamente en cuestionamiento. Hoy vamos a hablar de Río Tercero, capital nacional del deportista, para también dilucidar esta afirmación que todos conocemos del sentido común. Presento allá a mi compañero Sergio Corauti. Bueno, buenas noches, encantado de estar aquí de nuevo. Y justamente lo que queremos es deconstruir esa afirmación. Es decir, deconstruir el concepto de que es la ciudad del deportista. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Y sobre todo, si en la actualidad podemos sostener esa afirmación. ¿Tiene la ciudad una cantidad de deportistas reconocidos que le dan sentido a esa afirmación? Va a ser otra de las preguntas que van a estar flotando en el programa. Así es. Nos queremos preguntar también por el deporte social. Es decir, ¿qué ocurre no solamente con los nombres, con los deportistas exitosos, sino también con toda esa pirámide que está abajo? Es decir, el deporte social, justamente, las relaciones con la salud, con las instituciones escolares que la fomentan y el futuro y la infraestructura del deporte mirando el futuro. También qué va a pasar con el deporte post pandemia. Esto y otros interrogantes van a estar en el próximo programa de La Ciudad en Cuestión, así que quédese del otro lado de la pantalla. Bienvenidos. A 26 años del atentado, seguimos reclamando justicia y reparación histórica para la ciudad. La Universidad Nacional de Río Tercero es la reparación colectiva que solicitamos. Mi nombre es Emiliano Campos, secretario general adjunto de la CTA Río Tercero, y a 26 años del atentado seguimos reclamando justicia y reparación histórica para la ciudad. La Universidad Nacional de Río Tercero es la reparación colectiva que solicitamos. Yo soy Juan José Barrera, un sobreviviente a las explosiones del 3 de noviembre por el atentado, en la cual pierdo un miembro. Sería la pierna, ¿cierto? Y a 26 años del atentado seguimos reclamando justicia y reparación histórica para la ciudad. La Universidad Nacional de Río Tercero es la reparación colectiva que solicitamos. Periodista cultural de la ciudad de Río Tercero, y a 26 años de los atentados ocurridos en nuestra ciudad, seguimos esperando todo tipo de reparaciones. Y una de las mejores formas de evitar otra barbarie de ese tipo es el estudio que siempre da pelea a la ignorancia para que no sucedan
atentados y asesinatos como esos, y por eso reclamamos la universidad en nuestra ciudad. Soy la profesora Camila Rodríguez, miembro de la CTA de los Trabajadores y secretaria de los pueblos originarios de la misma, miembro de la Comisión de la Extensión Universitaria de la Universidad de La Rioja en Pueblos Originarios y militante de los derechos humanos. A 26 años del atentado, seguimos reclamando justicia y reparación histórica para la ciudad. La Universidad Nacional de Río Tercero es la reparación que solicitamos. A 26 años del atentado, seguimos reclamando justicia y reparación histórica para la ciudad. La Universidad Nacional de Río Tercero es la reparación colectiva que solicitamos. Comenzamos este segundo bloque con el tema ya planteado en la ciudad en cuestión. Vamos a hablar de Río Tercero, capital nacional del deportista, ahora con dos invitados especiales, ¿no es cierto, Sergio? Así es. En primer lugar, le agradecemos muchísimo a Adriana Rincón, que es entrenadora y también docente en la carrera de Educación Física del profesorado del Alexis Carrel. Y también a Rafa Gerlero, que es periodista deportivo con 30 años de trayectoria y que creo que nos va a poder explicar, o por lo menos dar su visión de la relación entre la ciudad y el deporte. Gracias por venir. Bueno, muchas gracias por habernos invitado. Un gusto. Gracias a ustedes. Bueno, la primera pregunta está picando, digamos. ¿Por qué creen ustedes que Río Tercero es la capital nacional del deportista? Bueno, yo creo que por los deportistas que hemos tenido a lo largo del tiempo y por toda la infraestructura que va detrás de eso, como han sido clubes, entrenadores, en general la gente vinculada al deporte. Y creo que bueno, hay una investigación de esto que se ha visto reflejada en un libro que es El Gen Dominante de Marcelo Calderón, donde explica cómo una ciudad tan chica a lo largo de su historia y del tiempo ha tenido tantos deportistas destacados, incluso a nivel internacional, a nivel mundial, a nivel nacional y provincial. Y bueno, esto es el resultado de todo un trabajo que la parte más visible obviamente es el deportista, pero también por detrás hay toda una estructura de clubes, de entrenadores, de árbitros, de gente vinculada al deporte que desde el anonimato ha contribuido al engrandecimiento de los deportistas y el deporte en general de Río Tercero. O sea que ha habido un movimiento de gente que autogestionó o que se juntó para armar clubes, para que ha dado como resultado grandes éxitos en el deporte, digamos, ¿no? Sí, no fue una casualidad. Para tomar un ejemplo, un poco la fiebre del básquetbol de la Liga Nacional con Sportivo 9 de Julio y Fábrica Militar en su momento, Deportivo Casino ahora, era muchísima gente por detrás de esos proyectos donde obviamente se destacaban los clubes, ciertos jugadores que llegaron a lo máximo del nivel nacional, por ejemplo Gustavo Fernández, 5 veces campeón de Liga Nacional, Gustavo Fernández padre estamos hablando, ¿no? Pero por detrás había muchísimos dirigentes que en Río Tercero los hemos nombrado, los hemos conocido, tanto en 9 de Julio como en Fábrica Militar, que estaban detrás de eso. Y el apoyo de la gente, jugando a estadios repletos, a estadios llenos, incluso si bien la fundación de la Liga Nacional de Básquetbol se reconoce en una persona, que es León David Nagnudel, yo creo que ha sido todo un movimiento donde tuvo mucha participación Córdoba en general, con el Kili Germaneto, un director técnico de básquetbol, también río tercerense, que hizo su carrera en Córdoba Capital, pero también con todos los dirigentes de aquí de Río Tercero. Me voy a olvidar a alguno, Peripérico, Messi, de cara por el lado de Fábrica Militar estaba Frola, Cabeño, Gobernatori, y bueno, me estoy olvidando de muchos, ¿no? Aimeta, fue gente que quedó en un anonimato, pero que son el Chango Altamirano, me estoy olvidando, por ejemplo, que son parte fundadora de la Liga Nacional de Básquetbol, que a su vez es la piedra basal
para la generación dorada, campeona olímpica y subcampeona del mundo. De allí esos chicos salen, obviamente en algún momento pasan a otro nivel yéndose a Europa, pero salen de todo eso. Y el gen donde nace eso son los dirigentes de Río Tercero, la gente apoyando en Río Tercero y obviamente entrenadores, deportistas y demás. Claro. Sí. Aprovechando la presencia de Adriana, que es entrenadora pero también docente, me parece que hay una punta que también nos interesaba cuando hacíamos la producción del programa, y era que cuando se habla de la ciudad del deportista justamente se mencionan deportistas, nombres destacados. Hay incluso alguna alegoría que recuerda los 100 deportistas más destacados de la ciudad, etcétera, etcétera. Sí. Y la pregunta era qué pasa con todo el resto, porque se supone que eso es fruto de un movimiento de una ciudad que genera eso. Entonces la pregunta para Adriana sería, ¿qué relación hay importante entre el deporte y la salud, el entrenamiento no solo de los deportistas que se destacan, sino sobre la gente en general, y no solo los jóvenes en las escuelas, sino también los mayores? Bueno, el deporte, todos sabemos que el deporte educa, ¿sí? El deporte, el principal rol que tiene es educar, es formar hábitos, es formar al individuo desde chico, ¿no? Que eso es lo que hacemos los profesores de educación física en la escuela, en la parte institucional, cuando el niño se escolariza, ¿no? Y después lo que sucede es que en estos casos, como es en Río Tercero, que es una ciudad de los deportistas, es que todo esto alimenta a la formación de estos chicos y motiva a que se sigan formando, que se sigan apareciendo estos deportistas destacados, ¿no es cierto? Eso es, el deporte es salud, ¿sí? Alimenta la recreación, la salud, y en cuanto a lo que es la vida del adulto también. Tenemos cantidad de adultos, por decir que no están en instituciones o no están en lugares que tienen que ver con federaciones que hacen actividad física. Y creo que se alimentan de estos deportistas que son estos deportistas destacados, o de esas alegorías que uno ve, que se sienten motivados, tanto en el tenis, tanto en el triatlón o en lo que sea. Entonces creo que eso es lo que hace estos deportistas destacados. O sea, seguir motivando, seguir alimentando a que hay una posibilidad de llegar, a que es posible cumplir un sueño, siempre y cuando no hablando del sueño en sí, sabiendo que detrás de todo de un deportista hay un profesor, hay un entrenador, hay toda una cuestión que acompaña para que ese deportista llegue, ¿no es cierto? ¿Y cuál es tu tesis, si es que la tenés, al respecto de por qué Río Tercero llegó a ser capital nacional del deporte? No, bueno, por lo que decía Rafa, que es la cantidad de deportistas que nosotros tenemos, que vos decís, para ser una ciudad dentro de todo pequeña, ¿sí? Yo siempre digo que es una ciudad chica con respecto a otras porque nos conocemos todos, digo que eso es una gran cosa vivir en Río Tercero. Yo soy riotercerense por adopción, o sea, no soy nacida en Río Tercero, vine a los 19 años y ya me quedé acá, pero Río Tercero tiene eso de que es tan pequeña y tantos deportistas que han llegado a niveles internacionales, niveles mundiales, olímpicos, que llama mucho la atención. Entonces, creo que es eso que dice Rafa, hay un gen dominante, como quien dice, de toda una estructura que hubo desde hace mucho tiempo, histórica, que ha ido alimentando y ha ido llevando a que existan todos los deportistas que hay, pero también puede ser una cuestión, no sé, como al azar, como quien dice, porque la verdad que hay muchísimos. Uno se pone a ver y tenemos en casi todos los deportes, o sea, tenemos nadadores, tenemos triatletas. Sí, es variado, la verdad. Sí, tenemos tenistas, tenemos en automovilismo, en fútbol, pero realmente llama la atención. Es sorprendente. Entonces es muy sorprendente eso. Si repasamos un poquito la historia, la pregunta sería, ¿cuál fue la época de oro del deporte riotercerense? Y también tiro la otra pregunta, ¿en qué punto estamos hoy? Es difícil agarrar una época de oro porque creo que los contextos y la sociedad van cambiando, las condiciones van cambiando. Como si uno quisiera comparar Messi con Maradona, con Pelé, las condiciones de entrenamiento, alimentación,
Por eso es muy difícil. Yo creo que hay una época fuerte de los 80 para acá, de los 80 al 2000, creo que es lo más fuerte, pero es un poco, no sé, aleatorio decir esa fecha. ¿Cómo estamos hoy? Hoy creo que tenemos una gran oportunidad con esto de tener el sello, la marca de capital nacional del deportista. Me parece que la oportunidad es de hacer de esto, de nuestra ciudad, algo realmente grande y que se base en el deporte. Yo lo digo, hay que convertirlo en un Disney del deporte esto, porque somos la capital nacional del deportista de la República Argentina, con todo lo que eso implica, poder extender nuestras acciones a toda Argentina y por intermedio de grandes ex deportistas o deportistas incluso, que son nuestros embajadores más allá de Argentina. Pero eso parte de una visión, digamos, grande, tiene que ser una visión grande. Así que hay materia para eso. Yo creo que sí, porque tenemos otorgado el sello de capital nacional y provincial del deportista. Entonces, mediante eso y mediante nuestros embajadores, como digo, la gente que tiene relaciones en todo el mundo, como el Piojo López, Pechito, Pablo Prigioni, me voy a estar olvidando de la misma Rocío Comba, con un mensaje de WhatsApp o un llamado de celular, accede a gente que normalmente es muy difícil acceder en el mundo. ¿Existe la disyuntiva de si promocionar el deporte profesional o amateur o es todo junto? Yo te puedo decir mi visión, que por allí no es la visión tradicional. Para mí, normalmente se plantea empezar desde las bases e ir para arriba, y el deporte profesional está como mal visto, como mala palabra. Para mí es al revés, hay que empezar del deporte profesional, porque eso genera tanto que después baja solo los beneficios al deporte social, al deporte de base. ¿Sí? Por decir un ejemplo, los 3 años que tuvo Sportivo 9 de Julio en la Divisional A, donde hoy vemos un jugador de la NBA como Facundo Campazzo, que lo podíamos ver en la cancha, hacerle nota, disfrutarlo, y mucho otro más, genera muchas cosas, genera que venga gente importante, genera relaciones, genera posibilidades. Por ejemplo, a nivel fútbol no me cabe duda que Río Tercero podría contar con la Copa Argentina de Fútbol. Desde el momento en el 2019 se jugaron 2 partidos donde estuvo Estudiante de La Plata y Belgrano de Córdoba en Cutralcó, que tiene una cancha más chica que el Sportivo 9 de Julio. Son eventos a nivel que te posicionan a nivel nacional, muy importante, que los podríamos tener en Río Tercero. ¿Por qué no los tenemos? Creo que ahí ya parte de una cuestión interna de creernos que podemos tener. Pero más allá de creernos, ¿no haría falta un proyecto de ciudad? Porque yo repasaba lo que vos decías recién, de canchas llenas, de clásicos, de figuras, técnicos, etcétera. Vos te remitías al básquet, sí. También creo que podría haber sucedido en el fútbol hace tiempo, pero estamos hablando del pasado, sí. No es la actualidad, de estadios llenos ni de grandes figuras hoy. Eso no puede haber sucedido porque faltó un proyecto de ciudad que uniera los clubes, las instituciones en general, detrás de un proyecto de ciudad deportivo. Yo no te sabría abarcar tanto a proyecto ciudad, me remito solamente al deporte. Creo que las bases para la capital nacional del deportista son la infraestructura, que se debe realizar con gestión pública, obviamente que Río Tercero no puede hacer por sí solo una gran infraestructura, pero sí la provincia y la nación, al tener este contacto directo por ser capital provincial y nacional. El recurso humano creo que es muy importante y que nosotros podemos importar recursos humanos, o sea, gente importante, ya sea entrenadores, dirigentes, deportistas que se interesen en la capital nacional con algún tipo de vinculación, algunos con algún tipo de trabajo, aunque sea part-time o a distancia, y la autogestión de eso mismo, que obviamente, repito, no lo puede sustentar Río Tercero, pero al ser capital nacional sí lo podemos buscar, ese sustentamiento en el resto del país o fuera del país. Y ahí creo, lo vuelvo a repetir, es muy importante nuestros embajadores, que son los grandes deportistas, entrenadores, exdeportistas que tenemos y que tienen relación con el mundo del deporte
Y digo mundo, acentúo la palabra mundo porque es realmente así. Yo creo que, a ver, en eso voy a disentir. Creo que el embajador que nosotros llamamos estos embajadores, tienen un papel muy importante, le dan la identidad a la ciudad como ciudad de los deportistas, ¿no es cierto? Pero también creo que tienen una labor muy importante, que es el hecho de acercarnos a todo eso que nosotros no podemos llegar por ser una ciudad pequeña, por faltar a lo mejor una política deportiva con infraestructuras y con un plan para poder sostener esta ciudad como ciudad de los deportistas. Entonces creo que la labor del embajador es muy importante. A mí me encanta que les hagan, o sea, yo admiro profundamente a los deportistas que les hagan las alegorías y todo, porque realmente se lo merecen, son merecedores de todo, porque estar en el deporte de alto rendimiento no es fácil, o sea, hay toda una cuestión de trabajo desde muy pequeños, de toda la vida, ¿no es cierto? Sí. Entonces es un sacrificio, como quien dice, muy grande. Pero está muy bueno también que estos deportistas pudiesen atraer esto a la ciudad y dejarnos algo en la ciudad. O sea, que ellos nos vinculen con el mundo es para nosotros muy importante. Fíjense ustedes cuando llegó Pechito la otra vez de ganar las 24 horas de Le Mans. Sí. Fue una locura Río Tercero, o sea, es una locura, lo que le produce a la ciudad y todo. Entonces yo creo que cuando ellos llegan y los tenemos cerca, es distinto. Cuando los tenemos lejos y no podemos, ellos no pueden generar nada, se hace muy difícil eso, los tenemos como estos personajes, sí, sí. Y están lejos. Entonces, es una pregunta que te quería hacer porque has trabajado con deportistas profesionales y también con el deporte amateur. ¿Hay diálogo entre esos dos mundos o son dos mundos muy separados? El deportista profesional. El profesional y el amateur. No, sí, como todo, o sea, como todo. El deportista son humanos, entonces sí, como humanos que somos, son diferentes personalidades, entonces sí, hay deportistas que son muy accesibles, realmente pero son totalmente, son como nosotros. Lo que pasa que a veces uno los pone tan arriba y ellos tratan de cubrirse en sus espacios personales tanto que se terminan alejando de nosotros. Yo me refiero un poco más a lo institucional. Quiero decir, si podemos aprovechar esto que decías, los deportistas que son como emblemas del Río Tercero, para que eso nos sirva para promocionar el deporte amateur. Sí, claro, que sería lo ideal eso, que pudiésemos tener, qué sé yo, no sé, por decirles, no digo talleres, pero capacitaciones en automovilismo, por decir, con Pechito López, un taller de fútbol y de estrategia con Claudio Piojo López. O de básquet, como se ha hecho con Prigioni. El básquet con Prigioni, tener estas famosas clínicas que se hacían hace muchos años, donde te acordás que sabían venir basquetbolistas obertos, sabían haber grandes clínicas acá en 9 de julio. Pero eso hoy no está planteado. No, pero creo que no. Incluso a nivel de infraestructura, si vos como docente, también como entrenadora, si decís, a mí me gustaría que acá tengamos qué cosa en cuanto a infraestructura como para dar ese salto de calidad del que estamos hablando. Nosotros el polideportivo que tenemos, si vamos a lo que es la infraestructura como lo central y lo más popular que tenemos, que es nuestro polideportivo, que creo que lo que se mejoró estuvo muy bueno para nosotros. No creo que no es fácil, lo que es en cuestión de política deportiva no es fácil para ninguna ciudad, me parece. La gestión deportiva es difícil. Pero bueno, yo creo que Río Tercero se merece una linda cancha de atletismo. Yo tengo el recuerdo del Club Fábrica, de lo que eran las canchas de atletismo que había atrás, detrás de las canchas de tenis, y eso es algo que no sé, se podría a lo mejor haber recuperado, pero bueno, ¿qué le haría falta? Una cancha de atletismo, le haría falta, no sé, un estadio que pudiese albergar un lindo partido de fútbol, un gran partido de fútbol o un gran evento. Creo que eso es lo que le haría falta a Río Tercero. Pero también, recién vos hablabas de lo que es el deporte social, y el deporte social es muy importante. Yo no quiero dejar pasar esto porque el deporte social tiene algo que es la inclusión. El deporte social une y le permite al que no tiene acceso a estos chicos que están en estos barrios de afuera,
poder realizar todos los deportes y poder acercarse a lo que es el deporte. Pero no solamente con lo que es la parte deportiva física, hablamos de lo físico, sino con todo lo que implica la educación, el hábito, sacarlos de la calle, recrearlos, ¿sí? Llevarlos a otro mundo, sacarlos un instante de ese entorno que a veces no es muy favorable y llevarlos a otro entorno. Sí, vos decís eso y me suena como una prioridad absoluta, te diría. Sí. Es una Incluso prioridad. por el solo hecho de sentirse bien, Sí. en cualquiera de las edades que se practique, ¿no? Sí. Ahí mi duda es esa, si cuando se habla de la ciudad del deportista, no nos remitimos directamente a nombres, apellidos, éxitos, y no esta cuestión que si se mira bien es mucho más importante y de más solidez en el tiempo, ¿cierto? Sí, si vos me decís a mí, sí, a ver, yo puedo estar equivocada, ojo, ¿no? Porque esto es algo muy personal y algo a lo mejor como utópico o no. Pero vos hacer un partido de fútbol o hacer en estos lugares que no tienen acceso a lo institucional, a lo de club, y traer una figura como el Piojo López, o a lo mejor hacer un partido de tenis en otro ámbito, creo que sería otra la cuestión. El deportista, este referente que se acerque a esos lugares es distinto. ¿Sí? También te quería preguntar en cuanto a la igualdad de género. ¿Existen las mismas posibilidades para mujer u hombre hacer deporte en Río Tercero? Sí. Yo en eso, con el tema de la igualdad de género, bueno, si hablamos de lo que es la posibilidad, vos me hablas de la posibilidad de hacerlo, sí, por supuesto. Es más, las mujeres están muy bien posicionadas en muchos deportes, en el ciclismo. La mujer entrena al lado del hombre igual. Lo que sí, yo por ahí, que soy es muy personal también esto que voy a decir, las capacidades son distintas, o sea, eso hay que respetarlo desde mi punto de vista, ¿no? No es la misma la capacidad en cuanto las capacidades motoras o lo que es fuerza, flexibilidad en un varón que en una mujer. Entonces creo que eso es una cuestión de más allá de la igualdad, que pueden participar en las mismas cuestiones, pero hay que respetarlo. Y sí, hay mujeres que practican el boxeo, que practican MMA, que practican el ciclismo, como les dije recién, todo lo que es la carrera de montaña y todo lo que se ha posicionado en el trail de montaña y todo esto. Hay grupos de entrenamiento donde vos vas a ver que hay a lo mejor 20 mujeres o 25 mujeres y a lo mejor 15 varones o 10 varones. Entonces, la mujer tiene otras capacidades extras que por ahí el varón no las tiene, que tiene que ver con esto de tener una sensibilidad distinta, un poder de una resistencia al fracaso distinta que el varón, qué sé yo, a lo mejor será por el hecho de que somos madres o estamos preparadas para ser madres o tenemos varias labores, las mujeres podemos hacer muchas cosas a la vez, pero creo que en eso las mujeres somos muy prácticas en eso, nos hacemos tiempo para hacer actividad física y hace un par de años, no muchos, que ha pasado a ser como una prioridad en la mujer, hacer una actividad física, no solo por la parte estética, sino por una cuestión de salud mental, claro, y de encontrarse con otros, que tiene que ver con lo social. Claro, sí, el deporte también... Sí, como... sociabiliza, recrea, entonces es como todo un combo. Así es. Bueno. Bien. No sé si les quedó algo más por decir. Simplemente agregar, creo que va fluyendo la conversación por el mismo lado, sobre lo que necesita Río Tercero. Yo creo que necesita una ciudad deportiva, como dijo Adriana, con un importante estadio de fútbol, con un domo cerrado, que también se le puede dar otras utilidades para eventos musicales, culturales, un natatorio, una pista de ciclismo, una pista de atletismo y un centro de alto rendimiento, donde muchísima gente puede aportar allí su sapiencia, y tenemos gente para consultar aquí nomás cerca, una eminencia en Córdoba a 100 kilómetros como es Héctor Bochi Sosa, técnico campeón olímpico con Georgina Bardach, que reconocido a nivel mundial, por ejemplo, por decir a alguien, aunque es de Córdoba, pero tenemos gente acá también muy estudiosa. Eso en cuanto a la infraestructura. Y en cuanto a lo mismo que decía Adriana, de juntar estos dos mundos del deporte profesional, sí, que eso es lo que a eso me refería con desde arriba para abajo. Por ejemplo, Pablo Prigioni, cuando vino a hacer los campus el 9 de julio, en el último campus que hizo,
lo trajo Luis Escola, lo trajo Carlos Delfino, y todo eso con los chicos de los barrios, dejó pelotas, dejó tableros, dejó los chicos, los monitos de barrio, no me acuerdo el barrio que es la escuelita de básquetbol, o sea, ese gran mundo que uno ve por la televisión y que parece lejísimo, en un rato Pablo Prigioni hizo que estuviera al alcance de todos los chicos de Río Tercero, de todos los barrios. Y eso se puede hacer con un montón de deportistas. Creo que hay Fernando Musano, conoce todo el mundo del rally, entrenaba en nieve con Timo Salomen, es campeón del mundo de rally, y así creo que con todo, el mismo Piojo, yo creo que Piojo López ha ayudado mucho a Independiente, tiene muchísimos contactos, y nos vamos a olvidar de un montón, pero haciendo una lista sería tremendo la cantidad de contactos y posibilidades que tendríamos, y de acercarlos en forma concreta acá a los chicos y a nosotros mismos, ¿no? Para disfrutarlo. La ayuda económica es importante, muy importante, por supuesto. El contacto también es importante, poder contactarnos para hacer nexos con otros lugares. Pero el verlos físicamente, humanizados, como quien dice, y no verlos detrás de una pantalla, creo que no tiene precio eso. Exacto. Entonces, a veces eso que es nada, y a lo mejor para el deportista es un montón, porque también uno entiende que han entrenado un montón, han estado con gente un montón de tiempo, entonces por ahí quieren conservar otro tipo de individualidad o cuidar más su familia y estar más tranquilos. Pero el encontrarse ellos, el poder dedicar un ratito de tiempo, a veces no tiene precio. Eso. Si me dejan un segundito más, una anécdota que le he contado a Alexi. Fabricio Oberto, que es una persona muy accesible, y con gente muy conocida acá en Río Tercero, con amigos, incluso tiene una banda de música con un chico que es de acá de Río Tercero. Bueno, hace creo que 2 años vino a hacer todo el sur, toda la ruta 40 en moto con Tim Duncan, el famoso y reconocido exjugador de los Spurs, selección de Estados Unidos, campeón. La pregunta que yo me hago es, si no fuera amigo de Oberto, sería muy difícil llegar a una persona como Tim Duncan, a hacer un llamado de teléfono y decir, lo llamamos Río Tercero, Córdoba, Argentina, sería hasta ridículo. Sí. Pero tenemos esa posibilidad, y eso se puede extender a todos los deportistas estos reconocidos, de que esté Tim Duncan en Río Tercero, porque lo trae Oberto y seguramente lo va a llevar a su casa, van a comer un buen asado y va a estar en Río Tercero, pero lo que significa para nosotros, y no solamente los chicos, para generar eventos que lo vea el resto del país. O sea, el acceso fácil y rápido que tenemos con solo hacer un clic mental y decir, es muy posible. Sí, además el enorme potencial del deporte como educador. Porque, y no solamente en relación al deporte mismo, a la salud, a todo eso, sino me parece que también a lo moral, a lo ético. Porque pocas cosas enseñan como el deporte en cuanto a la solidaridad, al trabajo grupal, al sacrificio. Vos sabés que ahora la mayoría de las empresas que contratan empleados para lo que sea, una de las preguntas que hay es si has hecho deporte de competición o qué deporte has hecho. Vos decís, pero si yo voy a ser, no sé, por decirte, voy a atender, no sé, voy a ser secretaria. No, pero te preguntan, ¿por qué? Porque si vos has hecho deporte, has generado un hábito. Tenés hábito de levantarte temprano, sabes trabajar en equipo, tenés buena alimentación, es otra la cabeza o la vivencia que tiene alguien que ha realizado deporte. ¿Sí? Sabes del sacrificio, sabes del esfuerzo, sabes de frustración. Entonces, para las empresas es una de las preguntas que hacen. Me recuerda algo que dijo una vez el premio Nobel Albert Camus, ¿no? Que fue arquero de fútbol. Y dijo, lo que yo aprendí sobre moral y solidaridad, no lo aprendí con la filosofía, lo aprendí jugando al fútbol. Bueno, el fútbol además crece en plena revolución, justamente revolución industrial, y tiene que ver con el ordenamiento, justamente. Muchas gracias. 2 invitados de lujo que nos han dejado como esa sensación de que hay todo por hacer. Seguramente, todavía, ¿no? Seguramente. Y aprendimos mucho. Gracias, Adriana y Rafael. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nosotros seguimos con la ciudad en cuestión.
Aquí estoy con Popurquizo, Patrimonio Cultural y Educativo de la Ciudad. Este libro que cuenta nuestra historia. A 26 años del atentado, seguimos reclamando justicia y reparación histórica para la ciudad. La Universidad Nacional de Río Tercero es la reparación colectiva que necesitamos. Hola, soy Gustavo Cartucho Vilches, secretario general de la CTA Autónoma de Villa María, y a 26 años del atentado seguimos reclamando justicia y reparación histórica para la ciudad. La Universidad Nacional de Río Tercero es la reparación colectiva que solicitamos. A 26 años del atentado, seguimos reclamando justicia y reparación histórica para la ciudad. La Universidad Nacional de Río Tercero es la reparación colectiva que solicitamos. Son 26 años que los riotercerenses venimos luchando por la justicia y por la reparación histórica. Sostenemos, pensamos, exigimos la universidad pública como reparación histórica, que es la única garantía del futuro que nos arrebataron. A 26 años del atentado, seguimos reclamando justicia y reparación histórica para la ciudad. La Universidad Nacional del Río Tercero es la reparación colectiva que solicitamos. Pasaron ya 26 años del atentado y nuestro pueblo sigue reclamando por justicia y por una merecida reparación histórica para la ciudad. Esa reparación es la Universidad Nacional de Río Tercero. Solo hace falta la decisión política. A 26 años del atentado de la ciudad, seguimos exigiendo justicia y reparación histórica para la ciudad de Río Tercero. La Universidad Nacional de Río Tercero es la reparación histórica que solicitamos. Somos alumnos de sexto E del IPET número 266, General Sabio. Comenzamos el cuarto bloque de la ciudad en cuestión, hoy hablando de Río Tercero, capital nacional del deportista. Tenemos una invitada especial porque además es atleta olímpica y directora de deporte de la Municipalidad de Río Tercero. Rocío Comba, ¿cómo estás? Alexis, bueno, gracias por la invitación. La verdad que un placer verlos. Hace mucho que no los veía. Sí, hace mucho. Bueno, muchísimas gracias por estar. Te queríamos plantear... Para profundizar esta cuestión del deporte y la ciudad del deportista, ¿cómo ves vos en esta pospandemia? Vos hiciste declaraciones hace poco en los medios que nos resultaron muy interesantes como para profundizarlo, del deporte en pospandemia justamente, y cuál es el rol, nos interesaría conocer, de instituciones, tanto las deportivas como las educativas, por ejemplo, o el rol del municipio, en esa situación, es decir, frente al deporte en general y en esta situación puntual de pospandemia. Mira, en ese caso, hay una situación muy particular y que hay que empezar a hablar y hay que empezar a plantearse, y es que justamente, sobre todo como capital nacional del deportista, digo, ¿qué ha pasado con el deporte, el cual se vio muy afectado durante la pandemia? Porque prácticamente parecía que era mala palabra hacer una práctica deportiva o tantas restricciones, que hay consecuencias respecto a eso. Las consecuencias las vamos viendo, sobre todo en este segundo parate que hubo en este año, por allá por el mes de junio, julio, esos 2 meses que paró en la actividad deportiva nueva, después como que volvimos a ver otra realidad.
Y hay que replantearse el deporte actual, digamos, el deporte post pandemia. Claro. Perdón. Que es justamente cuáles son los desafíos que vamos a tener, porque el deporte ha cambiado, hay que entenderlo de esa manera. Ya no podemos seguir haciendo el deporte social como antes, o el deporte federativo como antes, competitivo. El deporte educativo no puede volver a ser el mismo. Entonces hay que replantearnos qué deporte tenemos, qué deporte queremos y hacia dónde tenemos que ir. Y en esto hay realidades que son crudas, o sea, lamentablemente hay una deserción deportiva que creo yo se debe a distintas variables. Obviamente tiene que ver lo económico, tiene que ver también la falta o la pérdida de estímulo por parte de los niños y sobre todo los jóvenes, adolescentes, preadolescentes, en esto de estar tanto tiempo inactivos que hasta se han acostumbrado a estar inactivos. Claro. Entonces hay que plantearse esto porque no solamente hacer deporte es, bueno, llevar adelante la práctica deportiva, sino que con el paso del tiempo, hacer una proyección a 10 años, es decir, vamos a tener mayores problemas de salud en nuestra población, vamos a tener problemas educativos también, vamos a tener problemas de conducta. Entonces la verdad es que hay que plantearse este nuevo deporte que tenemos, hay que empezar a hablarlo, empezar a trabajar en estadísticas y a partir de allí plantear las nuevas políticas públicas, ¿no es cierto? Sobre todo lo que le respecta al municipio, no vengo a plantearlo de esa manera. Cuando te referís que el deporte ha cambiado, digamos, por lo menos la estructura antes de la pandemia, ¿a qué te referís puntualmente? Mira, o sea, hay deserción deportiva. De por sí había una brecha entre el deporte social, que por ahí que se realiza en los barrios o en algunas instituciones, y el deporte federativo, competitivo, que es el paso que necesita dar el joven que practica una actividad, decir, bueno, tengo un objetivo de ser representación de mi país en tal disciplina. Ese paso era duro económicamente, o sea, a nivel de entrenamientos también, e infraestructura, por supuesto que también está el planteo de la infraestructura, y hoy esa brecha se ha abierto mucho más, porque creo que yo creo que el mayor desafío es económico. Porque hay una situación real de la gente de todos los días, digamos, y la economía que todos vemos todos los días, y hay una situación que por ahí tiene que ver con un compromiso más a nivel de las federaciones o las asociaciones o aquellos que rigen, digamos, el deporte federado, que tal vez no termina, digamos, de ayudar o de acomodar las cosas para que las cosas fluyan de otra manera. Y mucho pasa por lo económico. En ese esquema, ¿dónde crees vos que el municipio tiene que poner el ojo, digamos, en el deporte social, en el federativo, o pensaba en las instituciones educativas, que por allí son, digamos, siempre la educación está igualando y es el primer contacto que tienen todos los jóvenes y niños con el deporte, digamos? Sí. ¿Dónde poner ahí el...? Yo creo, a ver, el deporte educativo le compete, por supuesto, a las instituciones educativas, pero yo creo que debe haber un planteo desde el ministerio y desde las mismas instituciones educativas, digamos, cómo se va a trabajar el deporte. No se puede seguir haciendo como se venía haciendo. Creo que tiene que haber un reordenamiento. No soy yo quien le va a decir qué y cómo, pero creo que deben replantearse el deporte educativo, qué quieren y cómo quieren, si realmente queremos... Chicos, no te digo que de las escuelas tienen que salir campeones mundiales, esas cosas, sino simplemente, digamos, la enseñanza de la educación física, la actividad física, ¿para qué? ¿Por qué? Fundamentarlo, digamos, y generar, creo que son el primer estímulo ante el niño que va a la escuela, que debe sembrar esta curiosidad de decir, bueno, yo además, después de hacer la actividad física, la clase de educación física, voy a ir afuera y voy a ir a hacer un deporte, el que me guste, el que elija. Pero digamos, creo que el primer escalón está ahí, el deporte educativo es muy importante. A nivel municipal, obviamente que no es el municipio, o sea, no es un rol del municipio lo mismo, generar campeones, sacar deportistas, sí, o sea, por supuesto, tener una estructura de acompañamiento a los deportistas, pero el mayor desafío desde el municipio es el deporte social. ¿Por qué? Porque básicamente el deporte es un derecho que hay que garantizarlo y es donde el Estado debe estar presente. Entonces, bueno, de esa manera nosotros buscamos estar presentes en los barrios, con las instituciones. Hay muchas instituciones, los clubes cumplen un rol muy importante en ese aspecto también, pero todos terminan yendo a lo federativo. Pero a nivel municipal no es la idea generar deportistas para que lleguen a ser campeones, sino simplemente a través del deporte enseñarle a los niños, a los jóvenes, que existen nuestras realidades. A ver, es simplemente lo que
tal vez lo que a mí me tocó como experiencia. Yo venía de una realidad social un poco bastante difícil, complicada, y a mí el deporte me enseñó, de una escuela municipal, me enseñó que a través del deporte, digamos, uno puede tener otras realidades, uno puede soñar con otras cosas, y uno debe animarse, obviamente, con trabajo, dedicación, ¿no es cierto? Esto no es... Pero, digamos, a través del deporte se enseñan muchas cosas. Siempre digo, el deporte es salud y el deporte educa también. Eso hay que entenderlo porque es una herramienta de trabajo importante y es allí donde debe estar el Estado municipal presente. Si tenemos en cuenta todas esas variables que vos bien desplegás, ¿no? Siempre se relaciona el deporte con la Secretaría de Deportes. Si es una política pública y la ciudad lo asume como ciudad del deportista, ¿no tendría que estar articulada, sobre todo en esta pospandemia, digo, ¿no? Con educación, con economía, con todas las otras áreas. Sí, por supuesto. La idea, o sea, creo que lo mejor es que lo trabajemos todo en conjunto. Claro. Como te digo, los clubes en esto cumplen un rol muy importante y nosotros tratamos de trabajar en conjunto con los clubes. Obviamente que por ahí, a nivel educativo, con las escuelas, todos sabemos que se rigen por el Ministerio, digamos, de Educación de la provincia, tienen su programa, su forma de trabajo y es un poco más complicado llegar al municipio, lo cual no es imposible, ¿no es cierto? Pero hay que pensar, lo que pasa es que estamos hablando que 2 años prácticamente que no pudimos articular nada con las escuelas. Digo los clubes y digo también los barrios. Los barrios. Porque está la cuestión no solo de los chicos escolarizados, sino de los mayores. Sí. ¿Cierto? Sí, y una edad complicada que es la preadolescencia y la adolescencia. Porque los chicos, digamos, cuando son niños, tienden naturalmente a querer jugar, a querer hacer una actividad extra, la misma energía, la misma ganas, o si les gusta un deporte que ya pueden elegir, lo realizan. Pero sí que hay un problema en la preadolescencia, donde ya se presentan otros estímulos externos, donde se pierde la práctica deportiva, y allí es donde hay que tratar. A ver, es preferible que una misma persona, un mismo chico, dé vuelta por 7, 8, 10 deportes distintos, pero que nunca salga de ese círculo, a que perderlo. Cuando lo perdimos no vuelve. Bueno, hoy en Río Tercero, ¿existe ese circuito para que cualquier chico de cualquier barrio pueda elegir hacer un deporte gratuitamente? Sí, nosotros tenemos 17 talleres dando vueltas entre los distintos barrios y el polideportivo, algunos concentrados en el poli, bueno, cuando vuelve el vacunatorio, en donde la propuesta es multideportiva, o sea, hay mucha demanda del fútbol, por supuesto, todos sabemos que es un deporte popular. El fútbol femenino que está creciendo mucho también. Sí, bueno, hemos creado este año la Liga Municipal de Fútbol Femenino, lo cual también ahí hemos dado un paso importante porque le dimos a la ciudad un nombre, una identidad en algo que no lo tenía. Digamos, había grupos de chicas que querían jugar al fútbol y no tenían en dónde. Entonces, de repente, bueno, a través de una convocatoria juntamos, tenemos 10 equipos netos de nuestra ciudad, tienen un reglamento de juego, juegan por puntos, con arbitraje, digamos, hoy tienen un lugar para jugar donde antes no lo tenían. Pero volviendo a esto de las escuelitas, que handball, atletismo, bueno, hay escuelitas de tenis de mesa, la verdad es que se me puedo olvidar de alguno, ¿no es cierto? Pero digamos, la propuesta es variada para que los chicos justamente vayan probando. Todos sabemos que por ahí la mayor demanda viene el fútbol, pero no a todos les gusta, entonces tratamos de estar y cubrir desde las comisiones vecinales también traen sus propuestas para decir, bueno, tenemos cierta demanda de cierta actividad deportiva y tratamos nosotros de cubrirla, obviamente, para que los chicos estén contenidos ahí. Pero la verdad es que es muy importante el trabajo territorial y los talleres municipales son gratuitos. Bien. Te iba a preguntar qué falta, porque quiero enlazar una pregunta con la que estuvimos trabajando todo el programa, que tiene que ver por qué Río Tercero, por qué crees vos que Río Tercero es capital nacional del deportista y qué nos falta hacia adelante. Yo creo que, bueno, ¿por qué creo? La verdad es que creo que está más que explicado en el libro de Marcelo Calderón, o sea, él plantea justamente toda la historia y la evolución del deporte en la ciudad. No es porque sí, digamos, hay movimientos que han generado sus consecuencias y no solamente hablamos de deportistas específicamente, sino que tenemos mucha historia en entrenadores, en lo que es arbitraje de los distintos deportes, digamos, tenemos una historia muy rica en el ámbito deportivo. Yo creo que, a ver, es necesario a este punto, digamos, los desafíos como capital nacional deportista y que debemos plantearlo. No es si tenemos un festival como capital nacional, digo, creo que es un debate más profundo el que hay que darnos y es justamente de qué manera seguir estimulando
a que que tengamos deportistas, que tengamos entrenadores y no tengan ganas de irse, porque la verdad es que también siempre caemos en eso, si los generamos acá, los formamos acá y tienden a irse hacia afuera. Está bien, hay un punto donde se llega a un cierto nivel donde el deportista tiene que salir afuera, ¿no es cierto? Sí, incluso por lo económico, eso se da en todo el mundo. Sí, por lo económico, por lo infraestructural también. A ver, somos una ciudad de 60.000 habitantes, somos una ciudad chica, no vamos a tener la infraestructura que tiene el CENAR en Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero bueno, sí, medianamente, y como te digo, tiene que haber un plan de acompañamiento a los deportistas. Creo que viene por ahí la cuestión. Y que no pasa todo por lo económico, en esto sí me permito aclarar. Digo, acompañar al deporte no es solamente darle plata y que viaje, que compita. Hay que trabajarlo de manera más integral al deportista o al entrenador, o sea, que se sientan acompañados de otra manera. Nosotros para eso creamos el programa de acompañamiento profesional al deportista, en donde, a ver, no le damos plata al deportista, pero sí le permitimos que se ahorre unos buenos pesos. Pueden acceder a profesionales, lo cual, digamos, ser deportista no significa solo entrenar, sino que hay que tener un trabajo interdisciplinario con profesionales para poder dar un saltito de calidad, y eso es lo que les ofrecemos: nutricionistas, masajistas, fisio, psicólogo, hay dentista. Y vos me decís, ¿para qué un dentista? Es muy importante un dentista para un deportista. Pero bueno, digamos, tratamos de decir, bueno, no pongan de su bolsillo y quédense acá, porque acá tienen el grupo, más allá de que cada uno trabaja con quien quiera, ¿no es cierto? Pero nosotros les ofrecemos a los deportistas profesionales para que puedan seguir desarrollándose, seguir mejorando, seguir improvisando, creciendo, digo. Bien, Rocío, muchas gracias por esta visita. No, por favor, gracias a usted. Muchísimas gracias. Nos visitó Rocío Comba, nosotros vamos a una pausa y hacemos el cierre del programa de hoy. Desde el Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas de Río Tercero, y a 26 años del atentado que sufrimos los riotercerenses, seguimos reclamando justicia y reparación histórica para toda nuestra ciudad. La Universidad Nacional de Río Tercero es la reparación colectiva que solicitamos. A 26 años del atentado, seguimos reclamando justicia y reparación histórica para la ciudad. La Universidad Nacional de Río Tercero es la reparación colectiva que solicitamos. Hola, soy Pocho Brizuela, secretario de Derechos Humanos de la provincia de La Rioja. A 26 años del atentado, seguimos luchando y solicitando y reclamando justicia y reparación histórica para la ciudad. La Universidad Nacional de Río Tercero es la reparación colectiva que solicitamos. A 26 años del atentado, seguimos reclamando justicia. La Universidad Nacional de Río Tercero es la reparación histórica y colectiva que necesitamos. Estación de servicio YPF Barale lo invita a visitar su service Compra, moderna y amplia infraestructura, ambiente calefaccionado. Servicompras YPF Barale, Avenida Sabio 2000, teléfono 424-347. Soy Mariana Mandakovic, secretaria general del Círculo Sindical de la Prensa y la Comunicación. A 26 años del atentado de Río Tercero, seguimos reclamando justicia y reparación histórica. Por eso, la comunidad de Río Tercero quiere una universidad nacional. Esa es la reparación colectiva e histórica que necesitan. A 26 años del atentado a Río Tercero, seguimos pidiendo justicia y restauración histórica. La Universidad Nacional de Río Tercero es la restauración colectiva que nos merecemos. ¿Qué queremos?
Justicia. Justicia. Mi nombre es Javier Araujo y a 26 años del atentado seguimos reclamando justicia y reparación histórica para nuestra ciudad. La Universidad Nacional es la reparación colectiva que necesitamos y solicitamos. A 26 años del atentado, seguimos reclamando justicia y reparación histórica para nuestra ciudad. La Universidad Nacional de Río Tercero es la reparación colectiva que estamos necesitando. Llegamos al final del programa de hoy, donde hemos hablado de Río Tercero como capital nacional del deportista, con importantes invitados y también, por supuesto, que hemos hablado un poco de todo, porque la verdad es que lo que habíamos planteado al comienzo del programa lo hemos podido desarrollar, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pudimos preguntar y creo que todos pudimos aprender con lo que nos manifestaron nuestros entrevistados. Me parece que podemos rescatar como líneas conclusivas que se habló mucho de la relación entre la historia del deporte en la ciudad y el presente, ¿no? Las diferenciaciones que aparecen allí. Y todo lo que queda por hacer a futuro. Los desafíos hacia el futuro, se habló mucho de la infraestructura posible para dar una especie de salto de calidad en la ciudad en relación al deporte. También me parece que fue interesante esto del planteo de la relación de los deportistas conocidos o destacados con el mundo amateur, ¿cierto? Como dos universos que deben conectarse y autoestimularse, ¿no? Y ese mundo amateur tan importante, no solo digo ya pensando en el deporte como para llegar al éxito, para triunfar, sino para tener mejor salud, para sociabilizar. Esta otra visión del deporte que me parece también importante remarcarlo, ¿no? Sí, y el rol tan potente, decíamos, del deporte como educador, en cuanto a la constancia, el sacrificio, a que las cosas se hacen en un momento, pero los frutos llegan mucho tiempo después, y que tienen que ver siempre con la solidaridad, ¿no? Nos quedó afuera el espíritu agonal de los griegos, ¿no? Esto de competir por competir. Querer ganar, pero competir por competir, ¿no? Eso es. Sergio, muchas gracias y hasta el próximo programa. Bueno, allí nos veremos. Esto fue La Ciudad en Cuestión del día de hoy. Nos reencontraremos próximamente con Sergio Colauti. Alexis Sorda es mi nombre.